Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Olvidaréis la muerte en victoria. Cuando en ese momento el sol pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, corruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, será del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y reinaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Bendito sea el Señor. A nuestro Señor toda la gloria le damos porque una vez más nos permite, aún en la situación que estemos a través de la tecnología, congregarnos en un mismo espíritu para escuchar su palabra, para ser bendecidos y para ser edificados. Señor Padre, que tu palabra en esta mañana bendiga los corazones de cada uno de mis hermanos, de todo aquel que esté conectado. Por la providencia tuya, mi Dios, está escuchando tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Nuestro futuro está en tus manos. Nuestros hijos, nuestro país,
Padre, la tierra completa, la humanidad, Señor, está en tus manos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a glorificar y exaltar tu nombre. Y que tu palabra nos edifique, nos redarguye, nos motive a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu palabra sea como esa semilla que cae en terreno fértil y que produce frutos, mi Dios, al 100%. Gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos míos que están ahí en esta mañana, que tú me unces para tu gloria, que tú unjas mis labios, Señor, para edificar, para bendecir a través de tu palabra. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendice, mis amados hermanos. Qué bueno que una vez más estamos reunidos para escuchar la palabra del Señor. En esta mañana, la idea mía y mis pensamientos, lo que yo quiero con todo mi ser, es animarlos y edificarlos para que juntos nos animemos y nos edifiquemos. La idea en esta mañana, a través de la palabra del Señor, es levantar nuestra fe. Eso es lo que yo pretendo, con la ayuda y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, yo les quiero invitar a todos a que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde los versículos 1 al 11. Vamos a leer desde los versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gracias, Padre, por tu palabra. Bueno, mis amados hermanos, le hemos llamado a este mensaje: animaos y edificaos los unos con los otros, los unos a los otros. Como todos sabemos, muchas personas hoy en día se preocupan en exceso por saber exactamente cuándo vendrá Cristo. De hecho, algunas religiones han sido fundadas por personas que afirman que sabían cuándo tendría lugar la venida del Señor. Y en cuanto a este importante tema, el apóstol Pablo se detiene a explicar la diferencia entre esos creyentes que esperan la venida del Señor y los incrédulos. Pablo
desarrolla en esos textos que hemos leído, para alcanzar y para aclarar y sacar de posibles confusiones a la iglesia del Señor, con el propósito de que tengan paz. Y sabemos que estamos viviendo días difíciles donde a la humanidad lo que más le está faltando es paz y confianza. Eso todos lo sabemos. Estamos viviendo días difíciles. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Vamos a ver qué es lo primero que hace Pablo de acuerdo a esos versículos que hemos leído en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Bueno, lo primero que hace Pablo es recordarle a la iglesia que sobre los tiempos y las ocasiones en que sucederá la venida del Señor nadie lo sabe. Eso es lo primero que Pablo le está diciendo a la iglesia en este capítulo 5. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y les dice también Pablo, ustedes lo saben perfectamente. Ustedes lo saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que él los había instruido muy claramente en esto. Y es una tontería especular acerca de la venida del Señor. Y Pablo les está recordando sobre eso, sobre este tema en el cual él los había también instruido. Y se los está recordando ahora. Por eso es que esos versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Ven? La idea de que ya se los había dicho, de que él supone de que la iglesia ya tiene conocimiento de eso, de que ya la iglesia lo sabe. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿a qué Pablo le está llamando? ¿Y a qué le llama la Biblia el día del Señor? Bueno, el día del Señor es el tiempo en el cual Dios juzgará al mundo y castigará a las naciones. Ese es el día del Señor. Y cualquiera que diga que sabe el tiempo está contradiciendo las palabras del mismo Jesús. Cuando el mismo Jesús le explicaba a sus discípulos, ¿recuerdan en Mateo capítulo 24, cuando les hablaba en una parte a sus discípulos sobre las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre, como se le llama a Jesús en la Biblia también, uno de sus nombres, el Hijo del Hombre? Dice el Señor a sus apóstoles, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios sabe cuándo será ese momento, cuándo será ese día. Quien diga que sabe, hermanos, está mintiendo, es un mentiroso y también es un falso profeta. El mismo Jesús lo explica a sus discípulos también en el capítulo 24 de Mateo, versículos 23 y 24, donde dice lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿lo ven? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, o sea, aún a los mismos creyentes. Pero ¿qué significa ladrón en la noche? ¿Por qué Pablo usa esta frase aquí? Bueno, nuestro mismo Señor Jesucristo la utilizó
cuando le enseñaba a los mismos discípulos para describir la llegada del día del Señor, que sería repentina y de sorpresa. El Señor usa la ilustración del ladrón con el fin de poder enseñar, de poder instruir, de que no se sabrá el momento, ni la hora, ni el día. Un ladrón no avisa cuando va a entrar a una casa a robar. Imagínense si un ladrón avisara, ¿qué pasaría? Lo estaríamos esperando todos. ¿Verdad que sí? Lo estaríamos esperando todos. Entonces, como buen conocedor de las Escrituras, que es Pablo, piensa lo importante que es conocer las Escrituras y leer la Biblia, entenderla. Como buen conocedor de las Escrituras, que es Pablo, y para darse a entender mejor, él ilustra ese juicio que viene, el juicio venidero, usando un término que usó el profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 8 de Isaías. Para referirse a ese evento, Pablo lo compara o lo comparó con los dolores de la mujer encinta. Yo me imagino que toda mujer que ha dado a luz, por lo menos de manera natural, aunque casi en nuestro país no se conoce tanto esto, pero de manera natural, una mujer que ha parido sabe lo que son esos dolores que provocan las contracciones. Dice Pablo, no escaparán, no escaparán. ¿Quiénes son los que no escaparán? ¿Quiénes son esos que no escaparán? Bueno, dice la palabra del Señor, esos que dicen paz y seguridad. O sea, aquellos que nunca han tomado en serio las palabras del Señor, las Escrituras, y muchas veces hasta burlándose y mofándose de lo que creemos en esta esperanza. El mundo inconverso estará viviendo una época de aparente paz y seguridad justamente antes de que ocurran estos eventos catastróficos. El mundo será tomado por sorpresa porque los hombres no oirán la palabra de Dios ni obedecerán sus advertencias. ¿No recuerdan? Recordemos lo que pasó cuando Dios advirtió lo del diluvio. ¿Qué pasó con lo del diluvio? Solo 8 se salvaron. Solo 8 se salvaron, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Pero también tenemos otra ilustración. Lot advirtió a su familia que la ciudad sería destruida, pero no lo escucharon. En Génesis capítulo 19. Y Lucas, en el versículo 17, del 26 al 30, estoy haciendo esta introducción para que veamos para que nos demos cuenta de qué es realmente lo que se trata. Lucas 17, del 26 al 30, Jesús usa los ejemplos del diluvio, la caída de Sodoma y Gomorra, y dice, ven lo que dice el mismo Jesús, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice Señor, dice Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor se manifestará de una manera poderosa cuando menos se piense. Cuando se esté haciendo actividades propias y normales de nuestras vidas cotidianas. Y ese versículo 4 que dice, las personas que dicen paz y seguridad,
perdón, ese versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y esas personas que dicen paz y seguridad, ¿saben qué es lo que pasa? Que están en tinieblas. Verdaderamente no saben lo que está sucediendo. Ellos ignoran el hecho de que sus pecados los convierten en enemigos de Dios. No tienen la paz que ellos se imaginan, no tienen la paz que busca la humanidad, el hombre. No se dan cuenta que su pecado sin perdón trae sobre ellos el juicio de un Dios que es santo y justo. Y el sentido de seguridad que tienen esos que dicen paz y seguridad es completamente falso. Observemos ahora el contraste que usa Pablo para una mejor descripción de la idea que quiere comunicar. Mírenlo como que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Lo ven? Ese es el contraste. ¿Qué está diciendo Pablo? Más vosotros, o sea, diciendo que esos que dicen paz y seguridad están en tinieblas. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Lo ven? ¿Ven qué bendición? El creyente no está en tiniebla para que ese día lo sorprenda como un ladrón. Si hay alguien a quien ese día lo sorprenderá y no será sorpresa, es al creyente. Y es que, hermano, las tinieblas han penetrado los corazones y las mentes. Todo su ser, todo el ser de esas personas que dicen paz y seguridad, son las tinieblas del pecado, las tinieblas de la incredulidad. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Bueno, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero Pablo no se detiene ahí. Pablo continúa su explicación por medio del contraste, contrastando, y dice en el versículo 5, ¿tienen sus Biblias a mano, verdad que sí? Dice en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ven? Ahora, ¿cómo dicen que eso, cómo Pablo dice que esos que hablan de paz y de seguridad son hijos de noche y de tiniebla? ¿Ven el contraste? A hijos de luz y hijos de noche y de tiniebla. Aquí yo me quiero tomar un par de minutos porque es sumamente importante que aclaremos este versículo 5. Es neurálgico esto. Este versículo 5 es en el cual muchas personas están erradas en su concepto de lo que es ser hijo de Dios. Yo quiero aclarar esto de una manera amorosa para edificar y para construir. Ustedes no habrán escuchado muchas veces decir a personas, incluso a personas como amigos que nosotros amamos, a familiares que amamos, decir que todos somos hijos de Dios. ¿No han escuchado eso? Me imagino que sí. En la calle uno lo escucha eso a diario. Que todos somos hijos de Dios. Ahora, veamos qué dice la Biblia de eso. Veamos de una manera bíblica quién es un hijo de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 12. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 12. Juan se está refiriendo aquí al ministerio, la llegada del Señor Jesucristo terrenalmente. ¿Qué dice Juan? Hubo un hombre enviado de Dios
el cual se llamaba Juan, en el versículo 6. Este vino por testimonio. ¿Quién fue que vino por testimonio? Juan. Para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. A fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era, perdón, es Juan de quien estoy hablando, ¿ok? No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Dios está usando a Juan para que dé testimonio de esta luz que es Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo? Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino a hacer su ministerio y los suyos no le recibieron. ¿Ven la palabra recibir? Versículo 12. Aquí está la clave. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nosotros podemos ver ahí quién es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿De dónde es que viene la confusión, mis amados hermanos? ¿De dónde es que vienen tanta confusión en que todas las personas dicen que son hijos de Dios? Yo asumo que es por Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Las personas confunden creación con ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios nos creó para relacionarnos con Él de una manera amorosa. Pero el hombre pecó. Y el pecado lo hizo separarse de Dios y hasta esconderse. ¿Qué hace Dios? Que para restaurar esa relación que el hombre perdió con Él, se hace carne en Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es que nos restaura y restaura nuestra relación con Dios. Es el mediador. Estamos separados y el que está por el medio es Cristo para restaurar nuestra relación con Dios. De manera que los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que somos llamados hijos de Dios, porque el pecado ha hecho que no seamos hijos de Dios. Entonces, es sumamente importante en esto que Pablo está explicando aquí, en este versículo 5, hacer esa aclaración para que podamos tener una idea de cuál es el contexto de estos textos que estamos leyendo. Así es que se llega a ser hijo de Dios. Y yo sé que son muchas las personas que están confundidas. Son muchas las personas. Y es menester de nosotros como creyentes explicarle amorosamente eso. Así que, así es que se llega a ser hijo de Dios. No existe otra manera de ser hijo de Dios y conseguir salvación eterna. No la hay. Porque Jesucristo fue el único que murió y resucitó. Fue el único. Ese es el mediador.
entre nosotros y Dios. Él es nuestro abogado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios Padre nos ve como si fuera a Él, que fue perfectamente obediente. Y no me ve como Valentín, me ve como a Jesús. ¿Aclarado este punto? Entonces, Jesús es la luz que alumbra el alma, la vida de las personas en la tierra. Es la luz. Esa luz es contrastada de Jesús con la noche y las tinieblas, ¿verdad? Por eso que Pablo hace los contrastes. Quien no tiene a Cristo como Señor y Salvador es igual al que anda en oscuridad. Está en tiniebla. Está en tiniebla. Y el que está en tiniebla, como dice Pablo, o sea, es como si fuera sepulcro blanqueado, como una tumba que usted la ve limpiecita por fuera, adornadita con flores, pero por dentro está destruida. Ese es, hermano, así es quien no tiene a Jesús. Así es la vida de quienes no tienen a Jesús. Ahora, ya viendo esto y aclarado este punto, teniendo claro este contraste que Pablo nos dice, ahora, ¿saben qué? Él procede a darle a la iglesia las recomendaciones y las aplicaciones del lugar para que la empleen en sus vidas. En el versículo 6 empieza. ¿Qué dice el versículo 6? Por tanto, ¿ven ahí? O sea, ya yo les expliqué esto, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los que están durmiendo? Los que están en tiniebla. ¿Ven? Otra vez, por medio del contraste. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Sino, velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Y es que un incrédulo ignora por completo su ruina inminente. Está espiritualmente dormido. Como un sueño profundo, pudiéramos decir, inconsciente de lo que podría venir. Está viviendo su vida, ¿verdad que sí? ¿Cómo sabemos? Que vive tu vida. No hay nada de malo vivir la vida. El tema es los motivos por los cuales vivimos la vida y a quién le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas. Porque es de Él. Estas personas dicen, yo vivo mi vida y a nadie le importa porque asumen que su vida es de Él y no le pertenece a Cristo, claro. Están viviendo para sí mismos y de una manera egoísta, como si nunca hubiese de venir un día de juicio en el que el Señor pida cuenta. En cambio, ¿qué hace el creyente? El creyente debe vivir en espera de esa venida del Señor. Por eso es que Pablo dice, velemos y seamos sobrios en ese versículo 6. Y los creyentes que viven esperando la venida del Señor, ciertamente, mis amados, gozarán de una vida mejor que aquellos que están en la corriente del mundo. Que aquellos que están en la corriente del mundo. Y ese es un motivo de oración de la iglesia. Cuando nosotros sabemos estas verdades, es un motivo de oración. Ahora, vamos a detenernos un poquito aquí. Porque Pablo le está dando esta recomendación a la iglesia y le está diciendo que ya sabiendo esas verdades que están en los versículos del 1 al 5, le está diciendo, bueno, ya tú sabes eso, iglesia. Ahora lo que tú tienes que hacer es velar y ser sobrio. ¿Qué es velar? Velar, ¿qué es? O ser vigilante. ¿Qué es eso? Bueno, significa de una manera bíblica vivir una vida de santidad. Estar espiritualmente despiertos, no durmiendo. Es tener cuidado moral y espiritual de uno mismo. Tratar de hacer las cosas que dice la Biblia y que al Señor agrada. Y de la manera en que nosotros
podemos hacer las cosas que al Señor le agrada y llevando una vida de santidad es conociéndole. ¿Cómo yo conozco al Señor? Leyendo la Biblia. El Señor dejó por escrito lo que Él quiere que yo haga. Las cosas reveladas. Hay cosas que son secretas, que dice su palabra, que le pertenecen a Él. Y el problema de muchas personas que no creen es que quieren primero llegar a conocer secretos del Señor. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Como muchas excusas antes de entregarle su vida en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Entonces, la persona que vigila, dice la Biblia, que es la persona que tiene su lámpara encendida, sus lomos ceñidos. Por tanto, tiene una actitud atenta y un hábito de oración regular y de acción de gracias. Esta persona que vela y que es vigilante, este creyente, ese es el hábito de una oración regular. No ora solamente cuando tiene problemas, sino que siempre ora hasta en los momentos más difíciles, dándole gracias al Señor, aún por la prueba que esté pasando, porque dice su palabra que a todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. El creyente ora sin cesar. El creyente ora en todo tiempo y en todo momento. El creyente no usa la oración como una muletilla para acudir a Dios cuando necesita ser bendecido, cuando necesita ser guiado. Eso es un error. Eso es un error que ha cometido la iglesia y el pueblo del Señor. ¿Ok? Todos en algún momento hemos cometido y cometemos ese error de enfriarnos, de apartarnos del Señor, de dejar nuestro tiempo devocional, conocimiento con Él, de interioridad con Él. Y sobre todo muchas veces cuando, por dos cosas, cuando las cosas están bien, cuando vemos que las cosas están caminando bien o cuando tenemos muchos problemas. Pero Dios en su infinito amor hacia nosotros permite que ya sea por de cualquier forma, es un medio de su gracia y de providencia para que nosotros nos acerquemos a Él. Por ejemplo, esta pandemia ha permitido que el pueblo de Cristo se acerque aún más a Él y que aún muchos que no le conocen quieran conocerle. Eso es providencia, eso es amor, eso es gracia común. Entonces, la persona que vigila tiene su lámpara encendida, sus lomos ceñidos, tiene una actitud atenta, ora regularmente y da acción de gracias, como dice de Colosenses 4:2, no lo vamos a leer. Está siempre preparado. Y la pregunta es si usted y yo estamos preparados, si estamos preparados. Lucas, en el capítulo 12, versículos 35 al 40. Lo voy a leer un poquito rápido. Hablando de eso. Lucas 12, 35 al 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Eso es el mismo Jesús que lo está diciendo. Es Jesús. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso es hermoso. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Eso es el Señor Jesucristo que le está diciendo. Vosotros pues estad también preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ya vemos,
Y ya hemos visto qué significa velar o estar vigilantes. Ahora, ¿qué significa ser sobrio? Recuerden que estamos hablando de la recomendación que Pablo le está dando a la iglesia después de haberle dado una explicación. ¿Qué significa estar sobrio? Estar tranquilo. Sencillo. Es lo contrario de estar embriagado. Esa es la palabra que se usa aquí. Estar firme, estar sano. Realizando sus deberes y cumplimiento de su ministerio. Y su ministerio. Eso es lo que significa estar sobrio. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es eso? Lo que nos está recomendando Pablo. Porque en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: mas el fin de las cosas se acerca. Como no sabemos ni el día ni la hora, el fin de las cosas se acerca. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero se acerca. Soporta las aflicciones. ¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos siendo afligidos, hermano. Estamos siendo afligidos, la humanidad completa. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Eso es ser sobrio y eso es lo que debe de estar haciendo la iglesia hoy en día. Los medios que el Señor por su providencia nos permita, y tenemos la tecnología para hacer obra evangelista. Pero ¿qué dice también segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5 en relación con ser sobrio? Pero tú sé sobrio en todo. Soporta, perdón, yo le leí ahorita a segunda de Timoteo 4:5. Ahora les voy a leer primera de Pedro 4:7. Estaba errado. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué nos está llamando Pablo como amantes del Señor, como su iglesia, como hermanos en Cristo? Nos está diciendo que velemos y seamos sobrios. Y ya estamos mirando qué significa velar y ser sobrio. Velar y ser sobrio, ya lo estamos viendo. Orar, hacer obra evangelística, estar metidos con el Señor en intimidad, conociéndole aún más, siendo forjado más en Él, que nuestro carácter se vaya pareciendo cada día más a Él, siendo moldeados a Él. ¿Cuál es la lectura para nosotros de lo que Pablo dice que hay que hacer? Bueno, que la persona, que nosotros debemos de vivir de forma profunda y no ser simple, como dice el proverbista. Y este tiempo nosotros lo debemos de aprovechar para profundizar más en nuestra interioridad con el Señor. Hermanos, yo sé que existe el Netflix, existe el cable, existen muchas otras herramientas que son lícitas para uno entretenerse, ver películas, ver deporte. Eso no está mal. Pero ¿qué tiempo le estamos dedicando al Señor? Al conocimiento de su palabra para nosotros ser mejores. En este tiempo ahora, que estamos más en la casa, es no tener una vida cristiana superficial. Lo que nos debe de dar gozo a nosotros no son los placeres que el borracho busca cuando se emborracha, por ejemplo, que ese es el contraste que está haciendo aquí Pablo, de sobriedad con el que se embriaga. Y yo sé lo que es eso. Yo sabía lo que es eso en mi vida anterior. Yo sé lo que es emborracharse. O sea, lo que nos debe de dar gozo a nosotros son las cosas del alma, las cosas del Señor que nos edifican, nos hacen interiorizar más con Él, conocerlo más, estar empoderados. No nos dejemos arrastrar por la pereza en este tiempo, ni estemos desprevenidos, sino
que preparémonos y estemos espiritualmente alertas. Y para un creyente estar espiritualmente alerta debe ser un gozo. Firmes en la fe, pero con alegría. No es como, no serio, la circunspección de como un guardia circunspecto. No, esto provoca alegría. El conocer estas verdades debe de provocar alegría y gozo en nosotros, de saber en las manos de quién estamos. Que pertenecemos al día y no a la noche. Pertenecemos al día y no a la noche. Versículo 7. Versículo 7. ¿Qué dice la palabra en el versículo 7? Pues los que duermen, de noche duermen. ¿Ven? Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que duermen no tienen al Señor, ni tampoco lo esperan. Son como los que se embriagan, que de noche se embriagan. Ahora, como el creyente no es ni indiferente, ni frustrado, ni temeroso en el sentido de andar con miedo, con pavor, no. Nosotros somos temerosos de Dios, pero es un temor reverente, es un respeto, es un amor al Señor, en el cual cuando la Biblia habla de temor a Dios, significa una reverencia, un respeto amoroso por Él, por su obra en nosotros. Eso es lo que significa temor, no es un miedo. Como muchas personas que no conocen este término piensan que Dios es. Ahora, el creyente que no es ni indiferente, ni está frustrado, ni temeroso, puede escuchar la noticia más trágica del día, como nosotros la estamos escuchando hoy en día. Sin embargo, no se atemoriza porque su confianza está en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Hermano, esto es lo único seguro que tiene el mundo ahora mismo. Los más ricos, los más poderosos. Hay inseguridad, hay desconfianza. Hay falta de paz, de sosiego en la humanidad. Hay muchas personas, hermanos, que están sufriendo. Y eso nos debe mover a misericordia a nosotros. El cristiano sabe que está en la mano del Señor. El cristiano experimenta dificultades en la vida. Nadie ha dicho que eso no va a suceder. Pero no se da por vencido porque sabe que el Señor está con él. No se da por vencido. Sabe que su futuro está seguro en las manos de Dios. Así que vive cada día de una manera diligente, de una manera calmada y de una manera obediente al Señor. Porque es un gozo obedecerle. ¿O no nos gusta a nosotros como padres y nos trae gozo que nuestros hijos nos obedezcan? Así mismo debemos de ser nosotros con el Señor. Si decimos que Él es nuestro Señor, que Señor significa dueño, y Salvador, que nos sacó del lodo cenagoso y del pecado en que vivíamos, porque teníamos miedo, estábamos esclavos por el temor a la muerte, porque eso es lo que pasa. Que muchas personas hoy en día sufren mucho por temor a la muerte. Nosotros no debemos de temer a la muerte. Por eso es que hay personas que dicen, vive tu vida, porque esta vida es una. Error. Por eso es que viven la vida de una manera desenfrenada y no de una manera equilibrada. Piensan nada más que esta es la única vida. Pero en el Señor tenemos vida eterna. Porque de la misma manera que Él murió y resucitó y vive para siempre, es de la misma manera en que viviremos y vivimos desde ahora los que te lo tenemos a Él, porque el Señor es eterno y lo tenemos dentro. Ahora Pablo, ¿qué hace Pablo? Pablo de repente saca a relucir cuáles son las piezas de la armadura defensiva del creyente. Pablo viene a decir que son la coraza de la fe y el amor. ¿Ven?
La idea que tiene Pablo es como la de un militar de esa época, ¿ok? Es la de un militar de esa época para transmitir esa idea a la iglesia. Es la coraza, es la cobertura que tiene el creyente, que tiene el Señor, es de estar en fe y en amor. Como dice ese versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Pero, ¿lo ven ahora otra vez el pero? Gloria a Dios cada vez que vemos un pero. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Que somos del día. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Cristo. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. Vuelve con sobrio. Habiéndonos vestido, ahora dice Pablo, después de hablar de sobriedad, vistámonos con la coraza de la fe y del amor. ¿Qué es la fe? ¿A qué Pablo se está refiriendo aquí cuando habla con la coraza de la fe? La fe es un seguro conocimiento de Dios y de sus promesas. Y una verdadera confianza de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo porque Él fue que pagó. La deuda que usted y yo teníamos, la pagó Él. Para que nosotros solamente tengamos que creer en Él por fe. Eso es lo único que tenemos que hacer, por fe. La fe es la confianza de que Dios hará todo lo que promete. Pero para eso tenemos que tener conocimiento de toda la promesa del Señor. Y una de las promesas del Señor es que, como dice Mateo capítulo 28, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa que debe de traer paz y sosiego a una vida del creyente. ¿A qué se refiere Pablo con la coraza del amor? Bueno, la coraza del amor es la fe en acción. Yo pongo mi fe en acción. Y la fe, mis amados hermanos, que nosotros tenemos no es una fe loca. El creyente no tiene una fe aérea. La fe está fundamentada y apoyada sobre algo verídico, sobre lo que es, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es mi apoyo como creyente de mi fe. Mi fe está sustentada en que de verdad y que ciertamente Cristo murió y resucitó para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el apoyo de nuestra fe. La fe no es decir, no, yo me voy me voy a tirar del 10º piso del edificio donde yo vivo porque yo tengo fe en que yo voy a caer bien. Eso no es fe. Es una fe loca. Nuestra fe no es loca. Nuestra fe está fundamentada sobre un hecho histórico y verídico y comprobable de que Cristo murió y resucitó. Y eso me da a mí esperanza. El amor es la fe en acción que vive cada día como una expresión de tener gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos rendimos a Cristo con el objeto, como el objeto de nuestro deleite, de gozo y de gratitud. Por tanto, estamos preparados para dar lo mismo al prójimo. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que el objeto de deleite de la humanidad no es Cristo, sino una cuenta en un banco, un vehículo, una propiedad, que eso no está mal. ¿Cuál es el problema? Que hasta mucha gente que solamente se deleita incluso hasta en su trabajo, y su deleite es decir, yo soy una persona que trabaja mucho. No es eso no es malo. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted pone el trabajo, sus posesiones, incluso hasta su familia por encima de Dios, que es el primer mandamiento que dice amar a Dios por sobre toda la cosa, ya usted está siendo idólatra y poniendo otras cosas por encima de Dios. Cuando usted pone el dinero por encima de Dios, cuando usted pone su seguridad, aún en estos tiempos, en una cuenta, en un banco, o en otra cosa que no sea Jesucristo, su objeto de deleite y de gozo no está siendo Dios, sino esa cosa material, que cuando usted se muera la va a dejar aquí y no se la va a llevar al cielo. Lo que nos llevamos al cielo es a Cristo.
Ese es el gran problema de la humanidad, que pone su confianza en las cosas perecederas. Mis hermanos, ¿cuántas personas no conocemos que tienen todo el dinero del mundo y hasta se han suicidado porque no son felices, no tienen paz? Vemos personas que lo tienen todo, materialmente hablando. Están en un casino, en orgías, en borracheras, en drogas, porque no tienen lo que necesitan. Está buscando la paz en cosas creadas. Están tratando de llenar su vacío en cosas creadas, y solo Jesús, hermano, llena nuestro vacío espiritual y nos da paz. Dice la palabra que Él es nuestra paz, y el castigo el castigo de nuestra paz fue por Él. Él pagó para que tú y yo tuviésemos la paz que estamos anhelando y necesitando, y la humanidad hoy en día. Pablo añade en ese versículo 8, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ven, el yelmo en los militares era como una especie de protector de hierro y de cobre que cubría la cabeza. Ve cómo tiene la idea Pablo de una especie de protección para el creyente, para podérselo explicar a la iglesia en ese momento, en su contexto, y que ellos pudieran entender lo que él le estaba diciendo. Por eso usa ese ejemplo del yelmo. Sin la certeza de la esperanza de que seremos resucitados de la muerte para vivir eternamente en gloria. Si no tenemos esa esperanza, vamos feo. Nuestra fe entonces no tendría sentido. Y seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Ven en qué se fundamenta mi fe? En que Cristo murió y resucitó. Y algún día cuando Él venga, que esa es mi esperanza, lo que me mantiene firme. Él vendrá, hermano, y dejaremos de sufrir. Se acabará todo esto que estamos viviendo. Porque si hay algo que nosotros tenemos seguro, es la muerte. La muerte física. Y los que andan en oscuridad, que no tienen a Cristo, tienen en sus mentes esperanza en las cosas que son del mundo. Pero nosotros no. Tienen su confianza en las cosas perecederas, en lo que se queda en la tierra después que partamos. Mientras que los creyentes dedicados fijan su atención en las cosas de arriba, eternas. Ustedes no se han fijado personas que, por ahí anda un refrán que dice, hay personas que son tan ricas que lo único que tienen es dinero. No tengo nada en contra del dinero. El dinero no es malo tampoco, hermano. Es el lugar que le demos en nuestras vidas, en nuestros corazones, por encima de Dios. El dinero es un medio para adquirir cosas, pero no debe ser un fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que he escuchado por ahí que dicen, se pasan la vida entera trabajando y acumulando. Y después se pasan la otra parte de la vida cuidando lo que acumularon. Y no son felices. Así es, eso tiene una verdad increíble. Y el mismo Pablo en Efesios 2. En Efesios 2, del 12 al 16, ¿qué dice Pablo? En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿lo ven? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios. No del Israel físico que está allá en Oriente, no. Es del Israel espiritual, ¿ok? Estaba alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Parte de ella, la sabemos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿ven? Que el no tener a Dios, el no tener a Cristo es vivir sin esperanza, una vida sin esperanza. Dice el versículo 7, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo en la cruz, porque Él es nuestra paz. ¿Lo ven? Que el Señor es nuestra paz, que no son las posesiones, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, lo que nos separaba de Dios. Cristo lo vino a unir. Tremendo. Aboliendo en su carne
por su muerte física, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios. Miren ahí que la cruz por medio de Cristo dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Obtenemos la paz que necesitamos. Hermanos, aunque estemos en problema, aunque estemos en prueba, aunque estemos en la más grande aflicción, Cristo es nuestra paz. Ven que la paz que el hombre necesita la da Cristo, porque antes estábamos enemistados con Dios y es el mismo Jesucristo el intermediario para que esta relación se restaure. El hombre lo que necesita es restaurar su relación con Dios, porque antes estábamos esclavos al temor de la muerte. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 5? Mira porque estoy aclarando todas estas cosas. Y eso es lo que dice el texto, no nos estamos saliendo de ahí. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 15? Y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿ven cómo es que anda el mundo? Por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ustedes ven las personas que viven, que dicen, se recuerdan la salsa, vive la vida, mira que se va y lo mueve. Esa salsita, muchos la hemos oído. Hermano, nosotros no vivimos así. Porque eso es estar sujeto a servidumbre. Atrapados en las cosas de este mundo, buscando los deleites y haciéndonos esclavos de las cosas de este mundo. Cuando nuestro real deleite y gozo debe de ser disfrutar las cosas en Cristo. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amarlo a Él. Pero ¿qué sucede? Hay buenas noticias. Dentro de todo esto, fíjense que Pablo le habla a la iglesia, les recuerda quiénes son, les dice cómo deben de ser, pero también dice, y continúa con las buenas noticias. Los creyentes no tienen que temer el juicio futuro, porque no es parte del plan de Dios para nosotros. Dios no nos ha puesto para ira. También quería que alcanzáramos esta salvación como un regalo de misericordia. Él llevó a cabo todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice ese versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Ahora, cuando nos asalta el temor, decimos, como dice la palabra, cuando temo en ti confío. ¿Ok? Cuando temo en ti confío. La palabra del Señor nos manda a confiar en Él. Cuando nos asalta el temor por las situaciones en que pudiéramos estar viviendo. Confiemos en el Señor. Confiemos en esa obra poderosa de la cruz. Ahí que está fundamentada nuestra fe. Ese es el fundamento. Sin cruz no hay fundamento en la fe. Sin muerte y resurrección, podemos decir, como dice Pablo, comamos y bebamos. Dice ese versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se alcanza por nada, ni por otra cosa, ni por nadie más, que no sea Jesucristo, que fue el único que murió y resucitó en la cruz. No más nadie. Por eso es que la palabra del Señor es enfática en eso. Y la Biblia completa, desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos habla de Cristo en el protoevangelio. La Biblia entera habla es de Cristo, al cual su palabra dice que le ha sido entregado todo en sus manos. Por eso es que decimos solo Cristo. Solo Cristo. Y solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. Ese solo a Dios la gloria que se menciona mucho hasta en las redes, en las emisoras, en la televisión. Hermano, hay personas que lo dicen y no se imaginan lo que es a Dios la gloria. Miren, de verdad, se lo digo de todo corazón.
no se imaginan lo que es darle a Dios la gloria de una manera bíblica. Yo le doy la gloria a Dios por medio de mis acciones, por medio de mi fe, por medio del amor al otro, por medio de mi oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de lo que yo hago hacia afuera, que muestro a Cristo forjado en mí. Y hay personas que lo usan eso como una muletilla, en una aparente humildad que no tienen, cuando realmente lo que están es confiando en ellos mismos. Y dicen que le están dando la gloria a Dios. Tengamos cuidado cuando decimos eso. Es una bendición saber eso que dice el versículo 9. Y velemos. Miren lo que dice este versículo 10. Ya estamos casi concluyendo. Dice ese versículo 10, continuando lo que dice el versículo 9, que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, quien murió por nosotros para que sea que velemos. Velemos se está refiriendo a que estemos despiertos si Él llega, vivos, ya sea que velemos o que durmamos, si ya estamos muertos, habremos muerto, vivamos juntamente con Él. ¿Ven? Velemos, o sea, que estemos vivos para cuando Él regrese en su día, o que durmamos, ya lo que hayamos muerto en Cristo. Ahora, ¿cuál es? Después que Pablo dice todo esto a la iglesia, a una iglesia amorosa y llena de fe, como es la iglesia de Tesalónica, a una iglesia muy amorosa y llena de fe, que vivió muchas calamidades y que aún retuvo su fe y mostró su amor, y fueron conocidos por eso. Esa es la iglesia a la cual Pablo le está escribiendo, a una iglesia que fue perseguida. ¿Cuál es la conclusión y la recomendación de Pablo? Lo más sencillo del mundo, que es como se llama este mensaje. Versículo 11. Por lo cual, eso es como quien dice, ya les expliqué todo, ya les dije todo lo que tenían que decirle para que tengan paz, para que tengan tranquilidad. Ya les dije eso, ya lo saben. Ok, ahora miren, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiere decir que era una iglesia que se animaba y se edificaba los unos a los otros, y Él lo está animando a que continúen haciendo lo mismo. Él no está reprendiendo a la iglesia, sino que concluye diciéndole, edifíquense en estas verdades, recuérdensela, estas verdades, que no se les olviden, edifíquense los unos con los otros en amor, en fe, de manera sobria, con esperanza. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Con esas palabras, animados y edificados, podemos decir que el hecho de que nos reuniremos con nuestros amados y que estaremos siempre con el Señor es una fuente de aliento, es una fuente de esperanza. Como dice también Primera de Tesalonicenses en capítulo 4, versículo 18. Y el hecho de que no sufriremos la ira de Dios durante el día del Señor es otra fuente de ánimo para nosotros. Sabemos que estamos en sus manos, escondidos, dice la palabra, en Cristo. Estamos escondidos, protegidos en Cristo. Entonces, ¿a qué nos lleva esta gran verdad sobre la venida del Señor? Miren estas conclusiones. Debe de animarnos a guardarnos puros. ¿Qué dice Primera de Juan? Capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ven otra vez? Llamados hijos de Dios. Hemos recibido el amor del Padre. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Primera de Juan,
capítulo 3, versículo de 1 al 3, espero que lo estén viendo con su Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Versículo 2, amados, miren lo cariñoso que es Juan, ahora somos hijos de Dios, ¿ven? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿lo ven? Esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estas verdades nos deben de llevar a esto como iglesia. Esto también debía animarnos a trabajar en la obra que Él nos ha animado, que Él nos ha asignado. Ah, claro. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 12, 43-46? El mismo Jesús. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Trabajando en su obra. ¿Usted está trabajando en su obra? En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como muchas personas dicen por ahí, Cristo viene y nunca viene. ¿Usted no ha oído eso? Dice que Cristo viene pero nunca ha venido. Eso lo dicen desde los tiempos bíblicos también. Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y el conocer esta verdad debe animarnos, hermanos, también, y comprometernos a ir a la iglesia y amar a nuestros hermanos. Hermanos, es lastimoso ver que muchos creyentes le da igual congregarse o no. Cuando la palabra nos manda a congregarnos, si de verdad amamos al Señor y Él nos ha alcanzado, Él dice en su palabra que su pueblo debe reunirse el domingo, abrazarse junto, a escuchar sus palabras, a darse testimonio, a quererse, a edificarse mutuamente. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y yo espero que esta pandemia haya despertado en los creyentes que no tienen esa costumbre, esa necesidad, hermano. Esa necesidad. Incluso hasta con el cumplimiento de horario, llegando a la iglesia. Es triste. Esto debe de movernos, hermanos, a reflexión, a la iglesia del Señor. Yo espero que estemos valorando más eso en estos tiempos. Quizás así como queremos salir y producir y deseamos salir y producir el pan diario, yo espero que así deseemos congregarnos y hacerlo todos los domingos y de manera puntual, respetando el horario que se ha establecido en su iglesia local. Ya sea usted que está en otra iglesia, quien sea que nos esté escuchando ahora mismo. Eso es parte de la obediencia. Yo obedezco al Señor porque lo amo y tengo este conocimiento. También la seguridad de que estaremos con el Señor nos fortalece en las dificultades de la vida. Como dice la palabra, no lo vamos a leer, 2 Corintios 5, del 1 al 8. Y nos motiva a ganar a los perdidos. Este es un tiempo que nos debe de motivar a ganar a los perdidos. A los que no tienen luz, hermano, a los que están desesperados. A los que quizás no tienen lo que usted y yo tenemos. Este es un tiempo de nosotros llevar luz al mundo y llevar la paz de Cristo. La pregunta es si lo estamos haciendo o si solamente estamos guardaditos en nuestra casa, comiendo, alimentándonos nosotros mismos, probablemente solo con la palabra, pero no alimentando a nadie más. Yo no quiero finalizar sin las siguientes palabras para aquel que me está escuchando y no tiene a Cristo. Mira, mi querido hermano, yo con el corazón derramado te lo pido.
Tú no tienes necesidad de andar a oscuras y en tinieblas. Tú no tienes esa necesidad. Tú no tienes que poner tus esperanzas en las cosas del mundo, sino en Jesucristo como Señor. Eso es lo que tú te vas a llevar al cielo. Jesús es luz. Hoy mismo tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y nacer de nuevo a una nueva vida, a una vida eterna. Dice su palabra, porque todo aquel que le invocare, que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo te invito a que si tú no has venido a Cristo en fe y arrepentimiento por tus pecados, que le entregues tu corazón y tu vida oscura ahora a Jesús. De todo corazón yo te lo pido. Hoy es el día aceptable, mi amigo. Ven a Él, por favor, y pídele que te salve de la ira venidera y la condenación eterna. Hoy es el día aceptable. No esperes a mañana, porque nadie sabe lo que pasará mañana. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Es hoy el día. No mañana. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y entrégate en fe y arrepentimiento, porque solo Él te dará vida eterna y la paz que estás buscando y necesitas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Veo que tu palabra haya sido bálsamo a tu iglesia. Tu palabra haya confrontado a tu iglesia en esta mañana, pero que también haya traído esperanza, que haya traído gozo, que haya traído fe y amor, seguridad en ti por sobre todas las cosas. Gracias, mi Dios, porque tu mensaje ha sido predicado de una manera fiel. De una manera fiel, Señor. Ayúdanos a emplear esto que hemos conocido y que nos ha sido recordado en esta mañana, emplearlo por obra en nuestras vidas. No solo para que seamos mejores y bendecidos, sino para que la gloria sea de nuestro Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Despidámonos cantando al Señor en este momento, mis amados. Cantemos. Alabado sea tu nombre, Dios. Soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad.
mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Jimena. Ven, mi amor, que no te quiero dar una pena, ven. Ya viene los micrófonos.